Hola, buenas tardes. Soy David Rivero, uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna en Madrid, España. Estamos estudiando los jueves el libro de los Hechos de los Apóstoles y hoy vamos a considerar el resto del capítulo que hemos estado considerando hasta ahora. Me confirman que se oye bien, que no tenemos problema en ese sentido, así que vamos a hacer más bien corta esta introducción. Solo quiero recordaros que el próximo domingo tendremos a las 11 un estudio, una exposición de este pasaje de Efesios capítulo 6, donde el Señor nos recuerda que estamos viviendo una batalla espiritual constante para la cual tenemos que estar preparados para no perder terreno, para permanecer firmes en medio de cualquier prueba, cualquier tentación, cualquier lucha de tipo espiritual y que al final podamos permanecer firmes. Así que os convoco, si sois miembros de la iglesia, os espero. Si no lo sois, os recuerdo siempre que vuestro deber principal es hacia vuestra iglesia local, cualquier actividad que puedan tener, incluso con las limitaciones que estamos viviendo en estos días, esa es tu prioridad. Si tienes el tiempo libre, pues estupendo, es un gozo para nosotros poder compartir estas enseñanzas. También quiero decir para aquellos que sí son de la familia de la IBAO, que justo después de este estudio de esta tarde vamos a subir en 2 o 3 minutos, subiremos un vídeo en el cual el pastor Hernán Rojas nos animará, nos dará algunos motivos para que oremos en esta situación extraordinaria que estamos viviendo. Así que la idea es tener este estudio y luego cada uno, si estás solo, si estás con otros en casa, que podáis después de un par de minutos dejar cualquier otra actividad para que estemos orando todos por aquellas cosas que se nos indican. También quiero decirte que vamos a enviar un mensaje a todos también en preparación para la reunión virtual que tendremos el domingo. Sabéis que estamos teniendo el estudio a las 11 y en torno a las 12:30 estamos teniendo una reunión virtual a través de Zoom para participar, en la cual tienes que ser invitado, por supuesto. Y este domingo vamos a cantar 2 himnos, como estamos haciendo, guiados por nuestro hermano Santiago Míguez. Y le he pedido también que él nos ayude a aprender un nuevo himno que hemos traducido y adaptado en los últimos días, en las últimas semanas, y vamos a comenzar a aprenderlo. Así que tarea para casa. Vamos a poner la letra y los enlaces a estos himnos que cantaremos el domingo para que puedas ir familiarizándote con ellos. A algunos la melodía no es tan conocida, para algunos es completamente desconocida, así que para que el domingo podamos cantar como merece el Señor, con todo nuestro esfuerzo y con toda nuestra atención. Bien, dicho todo esto, creo que estamos en condiciones de comenzar el estudio y vamos a pedir al Señor que nos dirija. Dios y Padre nuestro, bendecimos tu nombre, te alabamos, queremos honrarte, queremos reconocerte como el autor de esta palabra que ahora vamos a abrir y vamos a considerar. Te damos gracias, Señor, porque cuando tú te airaste contra el hombre por causa de su pecado allí en el jardín y le expulsaste y pusiste un impedimento para que no pudiese tomar del árbol de la vida, de tal manera que la muerte fuese posible para que tu Hijo pudiese hacerse hombre y morir por nosotros. Y entre las medidas de gracia que tuviste fue no permanecer en silencio, sino hablar. Enviaste profetas, enviaste apóstoles, siervos tuyos, a través de los cuales tú no has dejado a tu pueblo como el ciego buscando cuál es la salida al laberinto de la vida y tropezando y cayendo en distintos peligros. Tú, Señor, quisiste revelar cuál es tu carácter, cuál es tu naturaleza y revelar también el camino de vuelta a ti.
Queremos darte gracias, Señor, porque el Espíritu Santo ha actuado desde el principio de los tiempos para nuestro bien. Y ahora invocamos al Espíritu Santo para que nos ayude a entender estas palabras que nos dejó escritas a la Iglesia desde hace ya más de 20 siglos. Te pedimos, Señor, ayuda, entendimiento, discernimiento y también corazones rendidos a ti. Señor, ¿cuántas veces nos pasa que entendemos perfectamente tu palabra, sabemos lo que nos demanda, sabemos el camino, pero nos falta la voluntad para vivirla? Te suplicamos, Señor, que obres también en nuestras voluntades, que nos des deleite, Señor, que no tomemos tu palabra como una serie de normas que pesan sobre nosotros, que nos esclavizan, que nos duelen, nos hacen llaga, sino al contrario, como el camino de la libertad, como el sendero de el gozo, del disfrute de ti y de todo lo que tú tienes para nosotros. Señor, que esta tarde sea así, que considerando el ministerio de la Iglesia en el primer siglo y cómo tú la equipaste con hombres de valor, hombres preparados, hombres dispuestos a dejarlo todo para seguirte, que así también, Señor, nosotros seamos conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir, que tomemos esa responsabilidad que es idéntica a la de ellos y que llevemos este evangelio a todo el mundo. Queremos comenzar por los más cercanos. Algunos tenemos en nuestra propia familia familiares, queridos, parientes, tal vez un tanto más lejanos, a los cuales, Señor, quisiéramos ver andar en tus caminos. Te pedimos que nos des oportunidades para hablar con ellos, que tú vayas delante convenciendo, abriendo los corazones, que tu palabra sea como esa semilla que cae en un terreno que tú ya has preparado y da fruto en abundancia. Queda con nosotros, Señor, bendice este tiempo de estudio. Lo hacemos para tu gloria y para nuestro bienestar espiritual y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, tenemos ante nosotros el capítulo 20 del libro de los Hechos y hoy vamos a considerar los versículos 13 al 38. Hechos capítulo 20, versículos 13 al 38. Y os propongo que en lugar de leerlo al inicio, para no alargar demasiado esta grabación, es distinto cuando estamos juntos y juntos leemos la palabra, que cuando estamos en casa tenemos distracciones a nuestro alrededor, etcétera. Para mantener en mente lo que vamos explicando, os propongo que vayamos viendo los pasajes versículo a versículo. Recordemos que en la semana anterior estuvimos considerando lo que llamamos el domingo convulso en Troas, donde después de alargarse el apóstol en la predicación, un joven falleció, fue resucitado y luego la iglesia continuó atenta a la palabra. Bueno, pues después de eso, recordemos que el apóstol, aunque se le ofreció, no se quedó allí en Troas, sino que continuó este tercer viaje misionero que había comenzado, como en las dos ocasiones anteriores, en Antioquía. Y vemos cómo ahora va de Troas a un lugar llamado Asón, que está aproximadamente a unos 32 kilómetros. Dice el versículo 13, en el cual Lucas se incluye, dice: nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Y vemos cómo allí se une a sus compañeros y van hacia Mitilene, dice el versículo 14, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Luego se menciona una serie de lugares, Quío, Samos, Trogilio, y llegaron hasta Mileto, es lo que dice el versículo 15. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Aunque todo esto algunos no sean capaces ni de localizarlo en un mapa, todos estos detalles como las cronologías que se nos dan, todos los datos, quién reinaba, cuál era el contexto, es tan importante. Muchas veces lo pasamos por alto, nos resulta hasta un tropiezo todos estos datos históricos, pero tenemos que recordar
que nuestra fe es una fe basada en hechos reales, en hechos históricos. No son mitos, no son leyendas originadas en la mente de nadie. Así que tenemos aquí un hombre como Lucas relatando, en este caso haciendo de historiador, relatando cómo el Señor hace extender el Evangelio en todo el mundo alrededor del Mediterráneo, y menciona lugares donde incluso testigos en el momento en que recibieron este libro podían ir y preguntar si alguien tenía dudas. Sí, por aquí pasó, por aquí predicó el apóstol, aquí se reunió con unos compañeros de este puerto, salió rumbo a otro lugar. Todo eso que para nosotros nos puede resultar una carga es importantísimo y fundamental. Lo que nos dice Lucas a continuación, el versículo 16, es que Pablo tiene la intención, ya ha estado el tiempo que ha considerado por la indicación del Espíritu del Señor, ha considerado suficiente allí en Éfeso, de tal manera que, recordemos, Éfeso está al suroeste de la Turquía de nuestro siglo XXI, y vemos como dice el versículo 16, Lucas, que Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, bordearlo, sin entrar allí, para no detenerse en Asia, porque tenía su mente hecha a ir a Jerusalén para estar allí en la fiesta de Pentecostés. Y con esa idea de llegar a Jerusalén para Pentecostés es que él se apresura, se había propuesto, él sabía que de ir a Éfeso le implicaría dedicar allí un tiempo que le impediría estar en día y hora, por así decir, en Jerusalén. Vemos como, no obstante, aunque no va a la propia ciudad, sí que hace llamar a los ancianos de la iglesia, a los pastores de Éfeso, para que vengan hasta Mileto y tener una reunión final con ellos, encomendarlos al Señor y animarles, dado que él sabía que sería la última vez que se verían mutuamente aquí en la tierra. Por eso dice en el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y vemos como lo que viene en el resto de este capítulo es el discurso que el apóstol da a aquellos ancianos. Y podemos dividirlo en tres partes. En primer lugar, él hace un repaso de su historia y sobre todo un repaso de su historia en relación con la iglesia en Éfeso, con la iglesia que ahora se ha establecido, que él fue instrumento para su fundación. En segundo lugar, el apóstol les habla de su futuro, del futuro de él, del futuro de Pablo. Y en tercer lugar, les advierte sobre el futuro de la iglesia en Éfeso. Así que es un mirar atrás, cuál había sido su relación con la iglesia que se ha constituido en Éfeso, cuál es el futuro que él tiene previsto y qué es lo que él tiene en mente que sucederá. Recordemos que él tiene el Espíritu del Señor que le habla, le dirige, y él puede hablar proféticamente de lo que habría de suceder con la iglesia. Así que comencemos con el repaso que Pablo hace de su historia. Y lo primero que habla es de su servicio en Éfeso. Él les dice que ellos habían convivido con él. Él no se había mantenido en una torre de marfil, aislado de la congregación, sino que ellos conocían su estilo de vida. Dice en el versículo 18, Lucas nos dice que cuando vinieron a él los ancianos de Éfeso, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Él había servido al Señor. Dice, yo no vengo aquí a ponerme flores ni a decir cosas que no son, como algunos misioneros exagerando en sus cartas de oración, cosas que les gustaría hacer y las dan como hechas. Ellos dice, yo he servido al Señor entre vosotros. Además, lo he hecho con toda humildad, dice el versículo 19. No solamente con humildad, sino con mucho sufrimiento, con mucho dolor, con muchas lágrimas, dice, con muchas pruebas que le habían sobrevenido por causa de los judíos. Hasta aquel momento, el principal problema que él había sufrido en Éfeso tenía que ver con los judíos.
y vemos cómo esas acechanzas él las recuerda. Pero dice, esa fue mi realidad. Ahora, yo no me quedé ahí lamiéndome las heridas y mirándome el ombligo y llorando por las esquinas, sino que yo me di enteramente a vosotros. Por eso dice en el versículo 20, en ese discurso, Pablo dice, en nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas. Fijaos que ese es el ministerio pastoral. Él es un apóstol, pero al mismo tiempo es uno de los ancianos, uno de los pastores de la iglesia en Éfeso. Y él tiene ese doble ministerio. Tiene el ministerio público cuando la iglesia se reúne, lo habíamos estado viendo anteriormente, cada primer día de la semana, cada domingo, pero también él tiene ese ministerio de andar por las casas. Esa forma parte de la labor ministerial. Y no solamente habla de la ubicación, donde enseñaba, en la congregación y por las casas, sino también a qué tipo de público. Y dice en el versículo 21 que él testificaba tanto a judíos como a gentiles. Y también dice cuál era el mensaje que él predicaba acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol les recuerda, sabéis cómo he vivido entre vosotros, sabéis que ha sido entre sufrimientos, sabéis que he predicado por las casas y en público, sabéis que lo he hecho sin distinguir entre judíos y gentiles, y también sabéis qué es lo que he predicado. No me he entretenido en bagatelas, no me he entretenido en asuntos secundarios, sino que la esencia de mi evangelio, fijaos que le está hablando no a los recién llegados a la iglesia, sino a los ancianos ya maduros, con experiencia, que le podrían decir, oye Pablo, que eso no es así. Pero vemos que eso no está indicado, ¿no? Ellos eran testigos de cuál había sido su ministerio, cuál había sido en este caso su mensaje. Así que de esta manera él revisa su historia personal de servicio y de enseñanza en Éfeso. Ese es su pasado. Ahora vemos cómo él les habla de su futuro. Su futuro comienza con un viaje que él tiene programado o previsto para ir a Jerusalén. Ahora es muy interesante lo que dice el versículo 22. Dice, ahora, o sea, ese ha sido mi pasado, he estado aquí, me he exprimido hasta el final en medio de dificultades, pero ahora voy a Jerusalén. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero antes de decir eso, dice, ¿qué es lo que le motiva? Podemos decir, ahora él está en la cumbre de su ministerio. Está en un lugar tan importante como Éfeso, está en un lugar donde de momento la iglesia está unida, donde la iglesia se ha mantenido firme contra los empujes del mundo secular, los empujes del mundo judío y judaizante, pero vemos como él, ya digo, deja aquello que podría ser en lo mejor y lo más cómodo de su carrera por una cosa, porque dice que estaba ligado en espíritu. Tal era su compromiso con el Señor, que esto no es un antojo, no es, bueno, ya llevo tiempo que no voy por Jerusalén, ya esto se me está haciendo pensado, ya esto de Éfeso es un poco un confinamiento que tengo que no quisiera. No. Dice, ligado yo, atado yo en espíritu. O sea, les está diciendo, dejo una situación no ideal, pero bueno, ya a la que estoy acostumbrado, ya controlada, ya segura, ya aquí hay una iglesia establecida, el evangelio está siendo predicado, hay ancianos, la iglesia se sostiene sobre sus pies y ahora no yo, sino el espíritu que me tiene atado es el que me indica que vaya a Jerusalén. No se me ha indicado lo que va a suceder, eso sí. Una cosa sí tengo claro, el mismo espíritu que me tiene atado me ha indicado por donde quiera que voy que me esperan prisiones y tribulaciones. Tremendo, ¿verdad? Me dice, me voy de un lugar cómodo, de un ministerio creciente y ya consolidado, no me voy a otro lugar mejor, más cómodo, voy a Jerusalén porque así me lo indica el espíritu. Y no sé otra cosa que lo que me esperan son
pruebas y tribulaciones. Versículo 3. No sé qué va a pasar, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Una y otra persona a las cuales el Señor pone en mi camino me dicen que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahora, ¿cuál es la reacción del apóstol? Sabiendo que se expone a sufrir, a ser encarcelado, a pasar tribulaciones. ¿Qué es lo que hace? Fue disuadido, dijo, bueno, pues sí, yendo al este hacia Jerusalén, eso es lo que me va a pasar, este es el momento de ir a Roma, este es el momento de ir a España, este es el momento de huir al norte de África. No, fijaos que nada de eso pudo disuadirlo. Dice más bien el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fijaos, ¿qué más precioso tenemos nosotros que en nuestra vida? Fijaos si es precioso que cuando el Señor nos dice que amemos a otro, nos dice que lo amemos como a nosotros mismos. Si sabrá el Señor cuál es el instinto de supervivencia, cuál es el deseo innato, natural que Dios nos ha dado de sufrir lo menos posible, de tener una vida cómoda. Dice, pues eso que tú quieres para ti, ahora yo quiero que lo hagas con tu prójimo. Bueno, o sea, sabemos que eso lo tenemos todo. Bueno, pues Pablo, que tiene eso como un humano más, dice, yo eso no lo considero como más valioso que el servicio al Señor. Ahora mismo estoy tan vinculado con el Espíritu Santo. La relación que tengo con Dios, porque Dios la inicia, el Espíritu Santo me tiene atado, es tal que lo único que deseo es acabar mi carrera con gozo, con alegría. Quiero terminar mi ministerio, ese ministerio que recibí del Señor Jesús, ese ministerio que se trata de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, ni mi vida me interesa más que esto. O sea que el apóstol se plantea que si el Señor le envía en ese ministerio de predicación de la cruz de Cristo, le envía a sufrir, a ser encarcelado, la alternativa que tiene es no ir, salvar el pellejo, vivir una vida más cómoda, pero no hacer la voluntad del Señor, no acabar la carrera, no terminar el ministerio que recibió del Señor. Dice, entre esas dos alternativas es que no tengo elección, es que ya el Señor la ha tomado por mí. Esta es la vocación de un siervo del Señor. Y antes de que alguno de vosotros diga, bueno, es que era el apóstol Pablo, o era un apóstol, es que era el primer siglo. Si tú tienes cualquier cosa que valga más que tu servicio al Señor, tienes que preguntarte si realmente has entendido el Evangelio, si realmente el Espíritu de Dios está en ti, si realmente tu vida está atada, está vinculada al Espíritu de Dios, o simplemente entre las comodidades que tienes el sofá nuevo, tienes la casa recién pintada, tienes zapatos más cómodos, pues también tienes ese seguro de vida eterna que da el Evangelio. Si Cristo es para ti solo una comodidad más, háztelo ver. Pide al Señor que te indique cuál es el verdadero camino del Evangelio. Para Él la comisión, ser llamado por el Señor Jesús, dar testimonio de la gracia del Señor es lo más maravilloso que Él ha podido experimentar. Así que, puesto que eso es así, Él resume su futuro en el versículo 25. Y fijaos que esto es duro, es triste. No sé cuántas veces habéis tenido que ir a un aeropuerto, a una estación de tren, a un muelle, a despedir a seres queridos. Sabemos lo que eso significa y las lágrimas que se derraman. Y cuántas veces nos despedimos sabiendo, intuyendo, pensando que es la última vez que vamos a ver a alguno de esos seres queridos. Bueno, pues así está el apóstol. El apóstol tiene afecto profundo
por aquellos hermanos. Y lo veremos enseguida. Ellos también por él. Allí acaban todos llorando. Él ha estado predicando el evangelio entre unos hermanos a los cuales él tiene seguro que no va a volver a ver jamás. Dice el versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el evangelio, verá más mi rostro. Con lo triste que esto puede hacer, el gozo que le hace superar eso es saber que él va a estar viendo el rostro del Señor cada día, que el Señor va a ver su rostro cada día, que va a mantener una comunión que nadie puede separar jamás, ni la distancia física, ni los barrotes de una cárcel en la cual él sabe, porque así se lo está indicando el Señor, que va a ser la separación entre él y una vida en libertad. Así que, bueno, tenemos todo ese amor, esa pasión por los hermanos por él, todo esto es muy interesante. Pero fijaos que el apóstol no se queda ahí simplemente en sentimientos y no tenemos por qué avergonzarnos de los sentimientos que el Señor nos ha dado, pero él no se queda ahí dando vueltas a esto, sino que prosigue. Lo que viene a continuación diciendo es importantísimo, puesto que es la última vez que ellos se van a ver. Ahora él les dice, ¿habéis visto cómo yo he estado aquí? Lo que he hecho, cuál ha sido mi ministerio, qué es lo que he estado predicando. Ya no vamos a poder vernos nunca más, así que ahora es vuestra la responsabilidad. El futuro de la congregación que pastoreáis está en vuestras manos, por supuesto en las manos del Señor, pero humanamente hablando, ya no es mi responsabilidad. Aquí, en estas orillas de Troas, es donde se despide mi ministerio. Y vosotros tenéis que poner en pie y ser valientes, esforzaros, porque esto es ahora vuestro ministerio y responsabilidad. Mirad cómo lo dice los versículos 26 y 27, porque ya no nos vamos a ver más. Yo os protesto en el día de hoy solemnemente, os protesto que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol es como si estrujase una toalla y dice, mira, no queda ni gota, no he ocultado nada, lo que no he predicado es porque lo desconozco. A conciencia no he rehuido anunciaros nada, ni porque pudiese ser ofensivo, ni porque no fuese popular, ni porque me pudiese traer problemas, ni porque sois una iglesia demasiado joven y no podíais recibirlo. Dice, no hubo ninguna razón por la cual yo rehuyese en el pasado, haya rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por lo tanto, yo os protesto que estoy limpio de la sangre de todos. Y esto nos recuerda aquel pasaje que se repite en Ezequiel, lo encontramos primero en el capítulo 3, ese pasaje de la atalaya, ¿verdad? Cuando el Señor dice en Ezequiel capítulo 3, versículos 18 en adelante, dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, dice, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Y eso es lo que hace el apóstol. Él ha tenido, como una atalaya, tiene que dar voces diciendo que viene el enemigo, que son muchos que vienen a tal distancia que estarán aquí en tanto tiempo. Preparaos. Dice, ahí acaba la labor de la atalaya. Y aquí, en estas orillas donde nos estamos abrazando, aquí acaba mi responsabilidad sobre la iglesia en Éfeso. Ahora vosotros sois los responsables. Lo cual nos lleva al tercer punto. Recordemos, primero el apóstol habla de su pasado. En segundo lugar, habla de lo que le espera a él, cuál ha sido su responsabilidad y hacia dónde va, en un sentido a lo desconocido, y en otro lugar a lo conocido que no pinta muy bien para su propia seguridad personal.
No obstante, él dice, he sido fiel hasta el final, os he anunciado todo el consejo de Dios, ahora la responsabilidad es vuestra. Así que pasa, en tercer lugar, a advertirles sobre el futuro de ellos. Ya no el futuro suyo de Pablo, sino el futuro de los ancianos y de la iglesia. Y mirad que comienza diciendo, puesto que ahora la responsabilidad es vuestra, mirad por vosotros mismos. Versículo 28. Lo primero, tenéis que cuidar de vosotros mismos. Y esto no solamente para los líderes en la iglesia, para los ancianos, pastores, para los maestros de la escuela dominical, aquellos que colaboran en el gobierno, en distintos aspectos de la vida de la iglesia. Es para todos. Mi responsabilidad primera como cristiano es mirar por mí mismo. ¿Cómo puedo yo ser capaz de advertir a otros del peligro del pecado si yo mismo no cuido de caer en el pecado? ¿Cómo puedo yo enseñar a otros cómo amar al Señor si yo mismo no lo estoy haciendo? Y así podríamos seguir, ¿verdad? Por lo tanto, dice, vuestra primera responsabilidad es mirar por vosotros mismos. Esto no es una especie de egocentrismo o egoísmo, no, es que es lo esencial. Si alguien se está ahogando y tú quieres ayudarle, primero tienes que asegurarte que tú estás en situación firme, sólida, que eres capaz ya desde la orilla, ya si te tiras al agua a salvarlo, tienes que saber que estás en una posición suficiente, ¿no? Para ahogarte, incluso impedir que el otro se ahogue, sino que tienes que estar seguro primero por ti. Y luego dice, mirad por vosotros y mirad por todo el rebaño que el Espíritu Santo, todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fijaos, este es el ministerio de aquellos hombres que el Señor ha llamado a pastorear a la iglesia. Tienen que cuidar del rebaño del Señor. Ahora, quiero detenerme aquí un poco de tiempo, porque quiero hacer un énfasis que es muy habitual en mí y he recibido un poco de retroalimentación y algunas personas que en estos días que no son de la congregación de la Iglesia Bautista de Alameda Osuna y tal vez un día se han conectado y me han escuchado en el momento en que yo digo que cada uno tiene responsabilidad de seguir el ministerio, apoyar el ministerio de su iglesia local, que lo que nosotros hacemos emitiendo estos estudios, estos mensajes o estos cultos completos cuando estamos reunidos en nuestro local que el Señor nos ha provisto, siempre advierto, esto es principalmente para la iglesia que el Señor me ha llamado junto con otros hermanos a pastorear. Y que cada oveja, cada hijo del Señor tiene responsabilidad de pertenecer a un rebaño local, a una congregación local, donde es pastoreado por el pastor o los pastores que el Señor, en su providencia, en su sabiduría, ha querido poner sobre cada uno. Algunos, los más sensibles, los que realmente no necesitan escuchar estas palabras, algunos se han sentido como diciendo, nos está diciendo que no debemos escuchar, que debemos dejar de seguir esta emisión, etcétera. No. Pero tu prioridad está en la iglesia local donde el Señor te ha puesto en tu providencia. Mira las palabras exactas de este versículo 28. Recuerda, Pablo dice, yo ya no voy a pastorear más a esta iglesia, por lo tanto ahora os doy el testigo, es vuestra responsabilidad mirar por vosotros mismos cómo andéis y mirad, atención, palabra por palabra, mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Yo, David Rivero, soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Alameda Osuna en Madrid. Y si tú no eres miembro de esta iglesia, yo no soy tu pastor. Puedo ser tu amigo, puedo ser familiar, puedo ser una amistad, podemos habernos conocido, podemos tener una relación epistolar, podemos tener 1000 maneras de relacionarnos, pero yo no soy tu pastor.
el Señor me ha puesto por el mismo espíritu que guiaba a Pablo. Los pastores somos puestos en cada uno en su rebaño. Yo no soy pastor universal, ni yo ni mis compañeros. Tu pastor es el pastor de la iglesia local donde tú debes ser miembro. Y yo tengo la responsabilidad de pastorear a aquellas personas que el Señor ha puesto en este redil. Y esto, queridos, no es una manera de espantar a nadie, es una manera de enseñar eclesiología. Esos grandes pastores, algunos son muy dignos, con algunos tenemos amistad personal. Si podemos, los invitamos en ocasiones a conferencias, los invitamos a nuestro púlpito, a nuestra iglesia, recomendamos sus libros, recomendamos sus vídeos, etcétera, etcétera. Pero ni ellos son pastores de nuestra iglesia, ni nosotros pastoreamos esas iglesias. Y si tu pastor no, según tu criterio, no tiene los dones o habilidades que tienen estos otros que son bien conocidos y bien populares, tú sigues debiéndote a aquellos a los cuales el Señor ha hecho responsable de pastorearte a ti. ¿Entiendes? No es una cuestión de decir, no vengáis más por aquí. No. Si no tienes pastor, si en el entorno donde tú vives no hay una iglesia cercana a la palabra, busca una iglesia donde se predique el evangelio con honradez, con fidelidad, en dependencia total del Espíritu del Señor. Pero recuerda, solo eres miembro de aquella iglesia en la cual te han reconocido, en la cual eres pastoreado, en la cual dependes y tienes un ministerio, das y recibes. Hay un compromiso, hay un pacto de iglesia. Se te ha dado la mano de bienvenida. Lo demás es vivir alejado de las directrices de la palabra del Señor. Fíjate que no es solamente la expresión de esta versión que yo he estado leyendo. Cualquier otra versión, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, dice, tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispo. Mira, la palabra obispo es episcopo. Epis, que es un prefijo que significa por encima de, y scopos, de donde viene, por ejemplo, microscopio, es visión o telescopio. El pastor es alguien que mira por encima, que observa el rebaño, que ve por dónde los tiene que llevar, que ve por dónde está el peligro, que ve dónde pasaremos la noche, que ve a qué hora podemos salir para que no nos pille el sol de mediodía donde no debemos de estar. Yo eso no lo puedo hacer en la distancia. Y esa es una de las situaciones que ahora estamos viviendo. A duras penas podemos pastorear. Los pastores de esta iglesia, cuando no tenemos la posibilidad de encontrarnos físicamente y estamos con los medios tecnológicos que el Señor nos está permitiendo en estos días y haciendo el mejor uso que podemos de ello y muy agradecidos al Señor por ello, estamos con dificultad pastoreando a estas ovejas. Porque eso es lo que nos manda el Señor. No podemos mirar por encima, no podemos cuidar, no podemos tener un episcopado, una supervisión de personas, algunas de las cuales ni siquiera conocemos. Ahora, si tu situación, lo vuelvo a decir, si tu situación es extraordinaria, que el Señor ha llevado el Evangelio a tu corazón en un entorno donde no hay una iglesia sana, búscala. Es como un desempleado. Una persona que está desempleada es un profesional de buscar empleo. No te puedes quedar diciendo, no, ya dejé el currículum aquí y allá y en el otro sitio, hace un mes. No, sal cada día, busca trabajo. Tienes que, sobre todo si eres un cabeza de familia, tienes que proveer para tu hogar. No puedes decir, espero a que me llamen. Lo mismo en el aspecto espiritual. Si no tienes una iglesia sana, búscala. Pero en la distancia no podemos hacer nada. Así que cuando pase toda esta marea, todo este aislamiento forzoso que el Señor ha querido traernos en su providencia, espero que si tu vida no está en línea con estas enseñanzas de la palabra,
puedas ordenarlo. Fijaos que esto no es, ni siquiera es mi interpretación de este pasaje, ni siquiera es una expresión exclusiva de Pablo con respecto exclusivamente a la iglesia de Éfeso. Pedro, por ejemplo, escribiendo a aquellos expatriados, aquellos cristianos de origen principalmente judío que estaban dispersos en distintos lugares del mundo. En 1 de Pedro capítulo 5, versículos 1 y 2, que dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, o sea, ahí hay congregaciones, son distintas iglesias que van a recibir aquella carta, y habla a esos ancianos que están entre la iglesia, y dice, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, vosotros ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Hay pastores por ahí que son eminencias, que tienen unos dones para la predicación, para la exposición de la palabra, maravillosos, y estamos agradecidos por ello. Pero quien te cuida de cerca, quien te puede visitar, quien conoce tus debilidades, quien te puede exhortar, quien te puede animar, quien te puede reprender, no es alguien que está a cientos o miles de kilómetros. Tal vez es alguien que no ha madurado lo suficiente, que no ha tenido la experiencia suficiente por edad, por llamamiento tardío, por lo que sea, que no es como el gran pastor que tú quisieras tener como tu pastor. Da gracias al Señor por este que está comenzando o por este que no ha tenido la oportunidad de prepararse tanto como un erudito, pero que está dispuesto como el apóstol a sacrificar su comodidad y su vida relajada y su vida matrimonial, como fue en su caso, con tal de servir a la iglesia del Señor. Así que espero que aquellos que ya tienen una eclesiología sana no se sientan ofendidos por esto, aquellos que necesiten esta advertencia, pues que también presten atención a ella. Así que, pasamos ya a este versículo, recordar estos supervisores, estos obispos / pastores, son los encargados de cuidar la iglesia. Pero luego les advierte también que no es la iglesia de estos hombres, no es la iglesia de Pablo, es la iglesia de Dios. Dios la compró por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Así que tenemos que tratarla con mucho cuidado. Y aquellos que tenemos algún tipo de ministerio dentro de la iglesia, que tengamos cuidado, porque la iglesia es la niña de los ojos del Señor y tenemos que tratarla como tal, no enseñorearnos, más bien darnos. Eso es el ejemplo del apóstol. No estaba para ganar, para explotar y expoliar a la iglesia, sino que si había algo, si alguien perdía, siempre era el apóstol en favor de la iglesia. Y bueno, a continuación, en el versículo 29, vemos como el apóstol también, decíamos como él les habla del futuro. Y dice, vosotros ahora tenéis esta responsabilidad, cumplirla y tener cuidado. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Tremendo. Si era tremenda la noticia que él daba, que le esperaban prisiones y dificultades, no es menos dolorosa y no es menos preocupante la noticia que le da a aquellos hombres que tienen relativamente poco tiempo en la fe, los cuales ya han sido probados por la iglesia y tienen las características que Dios demanda para un anciano, un pastor, pero tienen poca experiencia. Ya no van a tener el referente del apóstol si es que el Señor se lo lleva a su presencia. Y por lo tanto, él les dice, porque no vamos a vernos más, tened cuidado, porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y fijaos lo más triste de todo esto, y algunos tenemos experiencia de haber vivido algo semejante. Dice el versículo 30, dice, y de vosotros mismos. ¿Cómo puede ser eso?
Si estamos aquí de abrazos y de lágrimas, y si tenemos todos el corazón roto por despedirnos, si somos una piña, ahora vamos a Éfeso y ahí, bueno, vamos a estar consolidados, un mismo sentir, vamos a trabajar hasta que el Señor nos lleve a su presencia con una sola voz, sin ninguna discusión entre nosotros, ni un más ni un menos, no, dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fijaos, aún de dentro de la iglesia, no solamente estaba el peligro de los de fuera, él menciona el daño que pudieron hacer los judíos, vosotros tenéis que estar vigilantes. Por eso dice, el apóstol les dice, hasta en esto soy ejemplo para vosotros. Versículo 31, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En un sentido, un cristiano nunca está acabado de hacer, nunca está formado del todo. Aún con un ministerio como el del apóstol, que ha estado entregado en cuerpo y alma día y noche como la farmacia, sin tener casi tiempo para el descanso, no ha cesado de amonestar y de insistir, de poner su alma en ello. No simplemente, bueno, está la doctrina, que tienes la teología sistemática, apáñatelas. No, él ha rogado porque ha visto a algunos cómo están flojos en la fe, algunos cómo son duros de entendimiento, algunos que necesitan que se les explique 2 y 3 veces las cosas, otros que están tropezando, enredándose en cosas que le apartan de una comunión sincera con el Señor y por lo tanto de un buen ministerio hacia la iglesia. Dice, mirad, no os dejo un trabajo fácil, pero igual y hacerlo. Yo quisiera que estas palabras mías y este estudio en esta tarde no desanime a ninguno, en primer lugar a mis compañeros de ministerio aquí en Alameda de Osuna, pero tampoco a aquellos que pueda el Señor estar llamando para formar parte de los siervos del Señor aquí o en otro lugar donde los quiera enviar. No es fácil el trabajo, pero tenemos el modelo. El modelo es Cristo, pero tenemos también los modelos humanos que Él nos ha dejado. Hombres como Moisés, hombres como Pablo, que no lo tuvieron fácil para nada, pero no cesaron de amonestar al pueblo del Señor. Y el apóstol les dice, lo que va a venir sobre vosotros va a ser una auténtica apostasía, pero tenéis que afrontarla como hombres, confiados en el Señor. Por eso Él los encomienda al Señor. Versículo 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Qué importante. Él los deja anclados a la palabra. No solamente en un sentido de, ay, yo, mi Señor, yo no dejo de hablar de Él, lo tengo siempre en mi boca. Sí, eso está muy bien, pero anclados a la palabra. Que no sean los criterios de uno o los de otro. Tenéis que estar anclados en la palabra de su gracia. Es ella la que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué bueno poder dejar esto. Cuando uno ya ha entrado en una edad en que ve que el final de su ministerio pues está más cercano cada día por pura lógica y matemática, ¿verdad? Pero vamos cumpliendo años y pensamos en la congregación donde el Señor nos ha puesto y el deber que tenemos de colaborar para formar hombres de Dios que sean los que lleven el testigo a las generaciones que vengan detrás de nosotros. ¿Qué es lo que podemos hacer? Encomendarlos a la gracia de Dios, encomendarlos a la palabra. La iglesia irá cambiando en algunos aspectos menores, pero tiene que estar anclada en la palabra. Eso era el deseo de Juan, el apóstol, ¿verdad? Que él decía, no hay cosa que le pueda dar a uno mayor gozo que ver a sus hijos andando en los caminos del Señor, andando en la palabra. Y es por eso que insistimos, es por eso que a veces hacemos estudios, a veces hasta demasiado largos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que no podemos dejar a los que vengan detrás mayor regalo que dejarles sólidos en la palabra. Y por eso contrasta cuál es su legado con las cosas de este mundo que se deshacen con el tiempo. Versículos 33 y 34.
Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. El Señor me ha enviado aquí y he estado estos años aquí, no para llevarme ninguna ganancia, me voy con lo puesto. Más bien, me he dejado aquí la vida, me he dejado unos años preciosos. He estado día y noche predicando el Evangelio, no por codicia, no he deseado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Para eso yo he estado aquí como uno que sirve, como me enseñó el Señor, que es lo que dice el versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más vale o más bienaventurado es dar que recibir. Así que el apóstol, por su ejemplo, por su testimonio, por sus palabras, por su ministerio, está pasando el testigo a estos hombres que el Señor ha llamado a supervisar, a pastorear, a cuidar. No todas las iglesias de la zona que hoy llamaríamos el suroeste de Turquía, sino a la iglesia de Éfeso. Vosotros sois pastores de la iglesia cristiana de Éfeso. A esa tenéis que pastorear. Y cuando estos hombres reciben esa comisión y cuando Pablo de alguna manera los juramenta y les dice, esta es la comisión que os he dado, ¿cuál es la respuesta de aquellos hombres? Pues junto con él se arrodillan y oran. Lloran profusamente, besan a Pablo, están tristes porque no lo verán más, pero han recibido esa comisión y ahora se despiden de él. Lo acompañan hasta el barco, dice el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, orando, el que ha sido su pastor por las que han sido sus ovejas. Y hubo un gran llanto de todos. El apóstol era apreciado. Para algunos que dicen que era una especie de dictador, los pastores, seamos como seamos, siempre somos dictadores. O podemos ser hoy muy blanditos, que nos dejamos manejar por cualquiera, y mañana somos unos dictadores, ¿verdad? Tenemos críticas para todo. Este hombre lo querían de verdad. Unos decían, pues la presencia es hasta menospreciable. Uno lo ve casi que se cruza de acera, ¿verdad? Pero este era un apóstol querido, era un hombre de Dios querido. Se le echaron al cuello, dice, le besaban. Estaban dolidos en gran manera por la palabra que dijo que no verían más su rostro. Pero cuando era inevitable, ya le dejaron ir. El barco zarpaba y hasta allí le acompañaron. Así que, en conclusión, vemos cómo el apóstol hace un repaso de su historia en relación con ellos. Les habla de su futuro y les habla del futuro de ellos. Él ha hecho un trabajo de evangelista y el trabajo de evangelista, no nos confundamos, no es ir a dar las 4 leyes espirituales. El trabajo de evangelista no termina cuando la persona supuestamente hace una profesión de fe. Eso necesita una continuación, necesita un discipulado. Hasta el punto que a estos que ya son mayorcitos, que ya son ancianos en la iglesia, él tiene que seguir de alguna manera evangelizándolo, discipulándolo. Vemos cómo le dice, vosotros cuidad de ese rebaño en Éfeso. Tened cuidado de la apostasía. Vivid trabajando de manera desinteresada. No os servís a vosotros. Mirad el contexto, versículo 22. De la manera que el apóstol está ligado en el espíritu, de tal manera que no puede hacer su voluntad. Ya él había tenido experiencias de estas, ¿verdad? De decir, voy por aquí, pero el espíritu le ha guiado por otro sitio. Y ahora yo te pregunto, ¿te sientes tú igualmente ligado por el espíritu? La manera en que tú vives tu vida, la manera en que te relacionas con el pueblo del Señor, ¿lo haces por libre? ¿Haces como te apetece? ¿Llevas tú la pauta? ¿Llevas tú el ritmo? ¿Tocas tú la partitura a tu manera? ¿O estás ligado al Espíritu de Dios? Y el Espíritu de Dios es Dios. Ese era el sentimiento de Pablo.
Fijaos, él no se cree ya tan maduro, tan experimentado, no se siente aquel que ya está de vuelta de todo, que dice, ahora yo he decidido, estos llaneros solitarios, ¿verdad? Que no se someten a nadie, que si acaso ellos fundan su propia iglesia, fundan su denominación, fundan su seminario, fundan el ministerio que sea, ellos mismos, sin dar cuentas a nadie. Aquí tenemos tal vez el más grande teólogo de la historia, el más grande misionero de la historia, que dice, yo soy un mandado. Como el perrito que va con la cuerda, ¿verdad? Llevado por otro. Así me siento yo de parte del Señor. Yo no soy autónomo. Yo me he negado a mí mismo. No solamente por hacer trabajos manuales para poder subsistir. Es que quien me envía a mí no es Pablo. Yo tengo una dedicación, yo tengo una determinación, yo tengo una firmeza en virtud de lo que el Señor me guía. Yo estoy resuelto a hacer la voluntad de Dios, aunque eso me cueste la vida. Y ahora voy a Jerusalén. Además voy con prisa, ni siquiera sabiendo, fijaos, el apóstol sabe que le esperan tribulaciones y cárcel cuando vaya a Jerusalén. Y no dice, bueno, lo demoro, sí. Hay varias fiestas al año, si no voy a esta, voy a la siguiente. No, no lo puedo demorar. El apóstol quiere con más interés seguir adelante. Y esto no es algo que se ha visto bien y lo veremos Dios mediante en el capítulo siguiente, cuando incluso viene profetas a decirle esto es lo que te va lo que te espera en Jerusalén. Él nos dice, si es así, oye, con tanta gente que me lo dice, a lo mejor el Señor me está diciendo que no vaya. No, Él está dispuesto a servir al Señor a cualquier coste. Así tenía él su visión de cómo había vivido en el pasado. No había retenido nada, había dado todo el consejo de Dios, había dado todo su tiempo, lo había arriesgado todo para el Señor, como lo hicieron aquellos hombres del pasado, aquellos 3 hebreos en Babilonia, como lo hizo David, que se atrevió a enfrentarse al enemigo, podía haber sido zarandeado, hecho añicos por aquel gigante. Y porque ha sido así en el pasado, el apóstol mira al presente. Él mira su tarea y él quiere ser fiel y él quiere contagiar este sentido de responsabilidad. Y eso es lo que nosotros queremos. Y es por eso que en estos días de casi imposibilidad hemos buscado los medios y de una manera tan sencilla, a veces hasta tan cutre, con tantos fallos técnicos como tenemos, y sin la preparación para este tipo de ministerio, nos tenemos que lanzar a ello porque no tenemos otra opción. Somos compelidos por el Señor, somos empujados por el Señor. Hay una presión sobre nosotros. Esto no es algo que nosotros hayamos buscado, el Señor lo ha puesto sobre nosotros como una carga, como una responsabilidad. Piensa, si tú eres padre de familia en estos días, ¿estás cumpliendo con esa responsabilidad? Padre o madre de familia, si eres la única creyente en tu hogar o eres madre soltera, tienes una responsabilidad para con tus hijos. Y si no son tus hijos biológicos, tus hijos espirituales, tienes una responsabilidad. Si eres maestro de la iglesia, contacta con tus alumnos, anímales, llévales una palabra del evangelio, dile que estás orando por ellos, sé fiel. Como fueron aquellos hombres del pasado como Enoc, que dice que caminó con Dios. Sobre todo sabiendo que vivimos en tiempos de crisis. El apóstol sabía que el evangelio iba a encontrar tropiezo, que dentro de la propia iglesia se levantarían algunos que dirían, ya es suficiente, ya estamos hartos de la misma historia. El apóstol dice, seguirá habiendo enemigos hasta dentro de la propia iglesia. Pero vosotros echad cuenta, sed como un contable, sumar, ¿qué vale la pena? ¿Por qué vale la pena vivir? ¿Por qué vale la pena morir? ¿De qué me vale tenerlo todo, vivir todo, si no estoy en el lugar de la voluntad del Señor? El apóstol dice, prefiero perderlo todo, aún la libertad, aún la vida, con tal ser hallado fiel. Y como yo no he rehusado dar nada del evangelio, tampoco quiero rehusar dar nada de mi vida al Señor. Esa es la vocación de un verdadero siervo o sierva del Señor. Y como un atleta, ¿verdad? Él está deseando esa corona. Él lo único que quiere es terminar su carrera.
y terminar con el aplauso del Señor. Y vemos como ese hombre confiado en el Evangelio dice, yo solo quiero predicar el Evangelio, continuar predicando el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Ese es el poder de Dios para salvación. No hay nada superior a esto. No quiero hacer otra cosa. No quiero que se me conozca como dedicado a hacer ninguna otra cosa. Porque el Evangelio tiene poder. Y esa es la confianza de Pablo. Por eso entrega su vida al Señor. Esa vida que le está siendo transformada. Su vida también, lo que le dice a los romanos, también lo está viviendo él. Está siendo transformado por medio de la renovación de su entendimiento. Y en ese entendimiento el Señor ahora le manda a continuar en ese ministerio. Y él quiere ser hallado fiel. Y ahora le toca despedirse y deja este legado. Yo te pregunto, en estos días hemos visto como personas incluso de nuestro entorno, creo que prácticamente todos hemos sabido de personas cercanas a nosotros, que han ido a la presencia de Dios como padre o como juez. Y nos puede pasar a nosotros. Con esta circunstancia o en cualquier otra, nuestras vidas están en las manos del Señor. ¿Qué legado estamos dejando a nuestra congregación? No digo al mundo entero. Empecemos por lo pequeño, por nuestra propia casa. ¿Qué legado estamos dejando en nuestra familia? En nuestros hijos, si los tenemos, en nuestros hermanos y padres, en nuestros hermanos en la fe. Cuando nosotros participamos de la vida de la iglesia, ¿qué damos cada domingo? ¿Vamos allí solo a recibir? ¿No pensamos en que tenemos que ir allí y dar algo de vida, algo de salud espiritual, algo de consagración, algo de presencia, algo de ánimo, algo de reprensión? Tenemos un ministerio que cumplir. No pierdas tu vida en cosas que para nada aprovechan, en cosas que son volátiles. Mira que el Señor es soberano. El Señor, y esa es la confianza del apóstol. Por eso es que él sabe que el Señor le ha determinado su camino. Y él ha hecho, como dice el salmista en el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Él había perdido todo temor, porque su vida estaba en las manos del Señor. Aprendamos de este discurso final de Pablo a la iglesia de Éfeso. Fijaos, este es el amor que él tenía por ellos. De ahí que cuando escribe la carta, esa que conocemos como la carta a los Efesios, a esta misma gente, por eso está tan interesado en que ellos no pierdan este terreno, no pierdan esta condición, no pierdan lo que el Señor les ha dado. Están sentados en los lugares celestiales, pero aquí todavía les queda luchar por defender el verdadero evangelio. Aprendamos, relacionemos una cosa con la otra. Y digamos, Señor, aquí estoy, a lo que me mande, iré, no daré un paso atrás, no venderé este evangelio que ha costado tanto a tantos, seré fiel, aunque eso me cueste la vida. Queridos, espero que haya sido una bendición para cada uno este estudio. Terminamos aquí, voy a hacer una oración. Os recuerdo, si no estáis suscritos al canal, os animo a hacerlo. Y dentro de unos minutos, no os disperséis, dejad la cena un momentito. Y ahora subiremos un vídeo a este mismo canal para que escuchemos lo que el pastor Rojas nos va a decir como estímulo para que ahora en los próximos minutos estemos todos orando, animándonos unos a otros, humillándonos delante del Señor y haciendo uno ese grito de súplica para que el Señor nos bendiga en medio de esta prueba. Vamos a orar y terminamos. Señor, queremos darte gracias por de nuevo otro pasaje de las Escrituras que tiene tanto contenido, tanta enseñanza para tu iglesia. Señor, queremos ser fieles, pero no fieles de la manera en que creemos que hemos de serlo, sino de la manera que tú has indicado que debemos serlo. Te pedimos que nos ayudes. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces, Señor, nuestras luchas, tú conoces, Señor, nuestro presente y nuestro futuro. Confiamos en ti. Te pedimos por nuestra congregación, te pedimos que tú nos ayudes. No sabemos, Señor, cuánto tiempo nos permitirás a cada uno de nosotros seguir sirviéndote en este lugar, pero queremos, Señor, que por
yo por mi aportación y mis hermanos, cada uno por la suya, hagamos de esta iglesia un modelo de una iglesia bíblica, neotestamentaria, una iglesia sujeta a la palabra, sujeta al Espíritu, una iglesia que no está comprometida con el mundo, que no busca fama, ni popularidad, ni crecimiento, ni tener una economía saneada, ni competir con nadie, solamente queremos luchar con las fuerzas que tú nos des para llevar este evangelio a nuestros conciudadanos que tanto lo necesitan. Bendice a aquellos, Señor, que escuchen este estudio y que se encuentren en situaciones eclesiales difíciles, que tengan dificultades para encontrar una iglesia sana y bíblica. Provéele, Señor, según tu voluntad, según tu misericordia. Queda con nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Hasta luego, buenas noches.